Hola, mi nombre es Daniela Quintero Ruiz, alumna de la Universidad Autónoma Gabriel Antonio Narro Unidad Laguna, de la materia Enfermedades Transmisibles, impartida por el médico veterinario zootecnista Hernández Torres Federico. A continuación les hablaré del tema tuberculosis. Las enfermedades infecciosas permanecen hoy siendo la principal causa de muerte en el mundo. Una revisión cuidadosa de estas deficiencias muestra un equilibrio muy frágil entre el hombre y los microorganismos infecciosos. Todavía las dolencias de este tipo son endémicas y están mantenidas por uno o varios reservorios de agentes que son potenciales para una rápida y amplia diseminación. En esta categoría está la tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa de curso crónico que afecta al ser humano y a los animales, especialmente a los domésticos aptos para la producción de alimentos. A pesar de los esfuerzos que se han realizado en el mundo contra esta afección, continúa siendo una de las zoonosis de mayor relevancia a nivel mundial. Como etiología, el agente etiológico pertenece a la familia Mycobacteriaceae y al género Mycobacterium. Son microorganismos ácido-alcohol resistentes, aeróbicos, no forman esporas y no son móviles. El agente es el Mycobacterium tuberculosis o sus variedades. Se presentan principalmente en tres tipos: el humano, el bovis y el aviarum. Estos organismos producen lesiones semejantes. Son parecidos morfológicamente, difieren en caracteres de cultivo, composición antigénica y patogenicidad. Este es un bacilo corto y delgado en forma de bastón, ácido resistente, aerobio, crece a una temperatura de 37 a 38 grados centígrados. El crecimiento empieza tras una incubación de 3 a 6 semanas. Como patogénesis. En porcinos, esta especie es susceptible a los tres agentes clásicos de la tuberculosis: al bovis, al avium y una posible tercer lugar, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium bovis es el más patógeno e invasor para los cerdos, siendo responsable de la mayor parte de las tuberculosis generalizadas. La vía principal de infección es la digestiva, por ingestión de leche o productos lácteos contaminados, residuos de cocina y mataderos, excreta de aves y bovinos tuberculosos. El complejo primario se encuentra en la orofaringe y en los ganglios submaxilares o en el intestino y en los ganglios mesentéricos. La mayoría de las veces las lesiones están confinadas al complejo primario. No se encuentran lesiones de tuberculosis crónica en órganos aislados, como es común en el bovino. Mycobacterium avium causa por lo general una adenitis del tracto digestivo y más raramente una generalización de la enfermedad. En perros y gatos, los perros son muy resistentes a la tuberculosis experimental. La infección puede producirse por vía aerógena o por ingestión de esputos, leche y vísceras. Aproximadamente el 75% de los casos se debe al bacilo humano y el resto al bovino. La infección se localiza sobre todo en pulmones o ganglios mesentéricos y a veces se encuentra también úlceras intestinales y lesiones renales. Por consiguiente, el perro puede eliminar bacilos tuberculosos por la tos, saliva, heces y orina. Se ha demostrado asimismo que los perros que viven en casas de pacientes tuberculosos pueden albergar el agente etiológico en su faringe y heces sin desarrollar lesiones tuberculosas. Si bien es cierto que son pocos los casos en los cuales se ha podido comprobar la transmisión de la infección del perro al hombre, es indudable que el perro tuberculoso y aún el animal aparentemente sano que cohabita con pacientes tuberculosos representa un riesgo potencial y debe ser sacrificado. Un perro infectado por Mycobacterium bovis a su vez puede ser una fuente potencial de reinfección para los bovinos. La tuberculosis es sumamente rara en los ovinos, de los pocos casos comprobados. Unos se debieron a Mycobacterium bovis y otros a Mycobacterium avium. La prevalencia en los caprinos parece ser baja. Los caprinos son susceptibles también a Mycobacterium avium y a Mycobacterium tuberculosis, ocurriendo a veces procesos generalizados por este último agente. Poco se sabe de la ocurrencia de la enfermedad en los caprinos de América Latina, ya que estos animales son generalmente sacrificados en forma domiciliaria. La tuberculosis es poco frecuente en los caballos. En los países que tienen alta tasa de infección bovina, el agente principal de la enfermedad en los equinos es Mycobacterium bovis. La vía de infección es predominantemente la digestiva. Las lesiones por lo general están limitadas a los ganglios del aparato digestivo y producen una reacción tisular semejándose a los tumores. Se ha descrito algunos casos de generalización de la infección tanto por Mycobacterium bovis como por Mycobacterium avium. En las infecciones por Mycobacterium avium muchas veces no se encuentran lesiones.
Mycobacterium tuberculosis raramente se aísla del caballo. La enfermedad en asnos y mulas es muy rara. En los animales silvestres que viven en libertad, lejos del hombre, de los animales domésticos, por lo general no contraen tuberculosis. En cambio, los animales que viven en reservas o en cautividad, que se encuentran en zoológicos, granjas de animales pilíferos, colonias de laboratorio o los mantenidos en casas de familia, tienen oportunidad de ser expuestos a infectarse. Es de interés señalar la susceptibilidad de los monos, tanto a Mycobacterium tuberculosis como a Mycobacterium bovis. Aproximadamente el 70% de las cepas aisladas de estos animales son de tipo humano y el resto de tipo bovino. La vía de infección es la aerógena o la digestiva. La infección puede propagarse de un mono a otro y constituir un problema serio para las colonias en instituciones científicas y zoológicos. Estos animales a su vez pueden retransmitir la infección al hombre. No es raro encontrar en las casas monos tuberculosos que pudieran haberse infectado antes de su adquisición o por contacto con un miembro de la familia. En las aves, la tuberculosis de las aves se debe a Mycobacterium avium. La vía de infección es la digestiva, con lesiones predominantes en hígado, vaso, intestino y médula ósea, pocas veces en los pulmones y riñones. La tuberculosis aviar es muy frecuente y su incidencia es alta en las pequeñas granjas campesinas, en donde las gallinas se mantienen muchos años y los corrales e instalaciones están contaminados. En las granjas industriales la infección ocurre raramente, debido a la reposición rápida de las aves, las condiciones de mantenimiento y las medidas de higiene. La tuberculosis de los pavos están asociadas a la de las gallinas infectadas. Tuberculosis bovina. La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica de los animales y del ser humano causada por Mycobacterium bovis. En muchos países la tuberculosis bovina es una importante enfermedad infecciosa del ganado bovino, de otros animales domésticos y de ciertas poblaciones de animales salvajes. La retransmisión al humano constituye un problema de salud pública. Síntomas y lesiones. La tuberculosis suele ser de curso crónico y los síntomas pueden tardar meses o años en aparecer. Generalmente se manifiestan signos inespecíficos, caída de producción lechera y deterioro del estado general de salud. También debilidad progresiva, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre fluctuante, tos seca, intermitente y dolorosa, diarreas, etc. Mortalidad. Alcanza aproximadamente casi el 100% de animales afectados. Su epidemiología. Este microorganismo no forma esporas, resistente moderadamente al calor, desecación y algunos desinfectantes. Es destruido por la luz solar directa, sobrevive solamente que encuentre un ambiente protegido de calor húmedo, así puede permanecer durante periodos prolongados de 30 a 40 días o meses. Patología. Complejo primario. Representa la lesión e hinchazón en el punto de fijación y en los ganglios linfáticos locales correspondientes. Inicialmente se produce un foco primario visible a los 8 días. La clasificación de las lesiones se inicia aproximadamente 2 semanas después. Los focos necróticos se rodean de tejido de granulación y linfocitos. El contagio. El contagio se da mediante una vaca tuberculosa transmitiendo la bacteria a grupos de riego o ganaderos, etc., y mediante la ingestión de leche cruda o productos lácteos. Semiología. Es variada según el tipo de tuberculosis, como tuberculosis millar, tuberculosis pulmonar, tráquea y laringe, mucosa nasal, pleural, gástrica, genitales masculinos, genitales femeninos y útero. Lesiones. La lesión microscópica caracterizada es el tubérculo que mide de 1 a 2 milímetros. Este empieza como un grupo de neutrófilos y procesos exudativos en torno de los bacilos invasores que son reemplazados en unas horas por un cúmulo de células epiteloides. Enseguida un anillo denso de linfocitos encierra al grupo celular, pero no inhiben el crecimiento de la lesión y el bacilo se multiplica, produciendo toxinas al mismo tiempo que penetran entre las células, un exudado que se coagula y origina una red de fibrina. Diagnóstico clínico. Se realiza de las secreciones bronquiales de la leche, ganglios linfáticos, órganos afectados, frotis de las lesiones, de 4 a 6 semanas posteriores a la presentación de lesión. El diagnóstico se realiza utilizando la tinción de Nielsen. Se utiliza la tinción con aurominadamina, la cual se observa por filtración de rayos ultravioleta. Pruebas de diagnóstico. Como la prueba de
como la prueba intravenosa, prueba comparativa, prueba intracutánea, inyección y prueba subcutánea. El pronóstico. Este es malo ya que todo animal que dé positivo debe ser desechado. El tratamiento para el animal infectado no existe, se considera incurable, los animales positivos se deben eliminar. En humanos se realizan esfuerzos y bajo determinadas condiciones, medidas de higiene, supresión de esfuerzos orgánicos, buena alimentación, administración de fármacos, etc. Prevención y control. Se recomienda tener animales en buen estado corporal, sano, bien alimentado. Se debe realizar las pruebas biológicas para determinación de casos positivos y eliminarlos en forma inmediata. Se debe tener cuidado al comprar reemplazos. Estos deben provenir de hatos libres de tuberculosis y estar aprobados y calificados por el programa de la campaña de prevención y erradicación de brucela y tuberculosis. Presentación en el hombre. La prevalencia de la tuberculosis humana de origen animal ha disminuido mucho en los países donde se impulsó la pasteurización obligatoria de la leche y donde se realizaron exitosas campañas de control y erradicación de la infección bovina. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.